gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Amén. Estamos nosotros, empezamos a hablar ya sobre las 7 iglesias. Estamos en el libro de Apocalipsis. Amén. Y hemos hablado un poco sobre el mensaje de la iglesia en Éfeso. Pero yo voy a empezar a leer ese capítulo de nuevo, el capítulo 2, y de ahí seguimos hacia adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y lo ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Escribe el ángel de la iglesia, el mensaje de la iglesia de Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Señor. Entonces nosotros estamos viendo aquí que el mensaje a las 7 iglesias, nosotros estamos viendo el valor que tienen estos mensajes, no solamente para la iglesia de ese tiempo, sino para la iglesia de hoy en día. Bendecimos el nombre del Señor. Son para la exhortación, advertencia y edificación de los creyentes y de la iglesia de todas las épocas. ¿Okay? El valor de esos mensajes para la iglesia de hoy abarca una revelación de lo que Jesucristo ama y valora en sus iglesias, y de lo que Él odia y condena. ¿Se dan cuenta? Lo que Él valora y también lo que Él condena y odia en las iglesias. Una declaración de Cristo con respecto a la consecuencia de la desobediencia, la negligencia espiritual. Estamos viendo que aquí en estas iglesias, empezamos con estas 2 iglesias, que es la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. La iglesia de Éfeso, obviamente, nosotros sabemos que había perdido su primer amor, y esta es la corrección que Dios le da a ellos. Pero Dios también ve la parte buena. Entonces, cuando tú tienes personas que trabajan para ti, vamos a ponerlo en el ámbito, por ejemplo, secular, que hay supervisores que solamente ven la parte mala de la persona cuando lo están corrigiendo, pero Dios ve la parte buena y también corrige lo que debe de ser corregido. De estas 7 iglesias hay solamente 2 que no reciben ninguna clase de alabanza o encomio, que es la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea. El Señor va directamente a la corrección, no le da ninguna clase como de alabanza por sus labores. Pero la iglesia de Éfeso fue establecida por el apóstol Pablo, y nosotros vemos que en la iglesia de Éfeso Dios le dio la revelación a Pablo en Éfeso, en la carta a los Efesios. Dios habla a la iglesia como su esposa, cómo los padres deben de tratar a sus hijos, y le da a ellos también la revelación. El apóstol Pablo le da a ellos en Efesios capítulo 6, le da la armadura, porque ellos estaban lidiando en un ambiente que era totalmente satánico, como muchas de estas iglesias. Entonces estas iglesias estaban radicadas en lo que se llama hoy Turquía. En el área de Turquía estaban todas estas iglesias establecidas. Ok, pero hablando un poquitico sobre Éfeso. Era un centro comercial, una ciudad donde se encontraba una de las 7 maravillas del mundo. El famoso templo de la diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Se encontraba en ese tiempo, en ese lugar. En Éfeso habían 14 templos. Y esta información yo la he conseguido en un programa ahí en la televisión de un
llama Joe Stowell, creo que, de Cornerstone University. Estaba dando información sobre las 7 iglesias. Esta información es pertinente para la clase que estamos dando, porque él dice que ahí habían 14 templos paganos e idólatras. Tenían una de las más grandes librerías del mundo, que les acordaba a ellos que ellos estaban en un centro intelectual. Dicen, sus entradas en forma de arco tenían las letras inscritas a César Augusto, quien es Dios. En otras palabras, tú entrabas a la ciudad de Éfeso en ese tiempo y veías en estos arcos, porque estas arquitecturas que ellos hacían, tú veías arriba, César es Dios, prácticamente, ¿no? Y el cristiano tenía que enfrentar eso a diario. Imagínense que usted llegue a cualquier lugar hoy en día y esté viendo escrito, por ejemplo, que el presidente tal y tal es Dios encarnado. Nosotros vamos a tener problemas con eso, porque nosotros solamente sabemos que tenemos solamente un Dios que se llama Jesús de Nazaret, ¿ok? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, el Trino Dios. Ahora, él dice aquí también que era un centro, tenía un centro de prostitución. O sea, que no era un lugar que usted llegaba, obviamente estaba la gran librería, estaba el gran mercado, lo que ellos llaman el agora. Ahora, para tú ser partícipe del agora o del mercado, antes de entrar, tú tenías que coger un poquito de incienso y quemarlo antes de entrar en símbolo de que tú estabas a favor de la adoración del César como Dios. ¿Ah? O sea, que eso es, ¿ah? El que no hacía eso puede tener problemas dentro del mercado, posiblemente no le permitía la entrada. O sea, si usted es una persona, un comerciante, usted es cristiano, tendría usted que poner su creencia a un lado para entonces poder ser partícipe de estas cosas. Y dice que Éfeso era una ciudad que tenía un gran puerto y todas las mercancías de todo el mundo llegaba a ese lugar. O sea, que no era una ciudad, para ese tiempo era una ciudad que estaba bien establecida, como diríamos hoy, como una ciudad de Nueva York, pero para ese tiempo, ¿no? Que venía mucho comercio hacia ese lugar porque era un puerto, tenía un gran puerto. Éfeso era una ciudad rica y mucha de su actividad tomaba lugar en el mercado. ¿Ok? Ahí se hacían los intercambios, ahí las personas tenían que llegar, como donde usted llega a un lugar hoy en día y llega a un lugar donde hay comercio, donde hay cierta clase de actividades, usted llega a ese lugar y se da cuenta si es un lugar que está prácticamente bien establecido, como nosotros lo estamos viendo hoy en día. ¿Ok? Tenían como costumbre, como le dije anteriormente, que ellos quemaban el incienso para darle como la gloria y la honra al César. Hacían, dicen que ellos en sus celebraciones hacia Artemisa hacían sus orgías. O sea, que era un lugar bien prácticamente pagano. Y bajo este ambiente pagano, como yo le hablé anteriormente, en la iglesia de Efesio, los apóstoles tuvieron mucho contratiempo, porque ellos estaban estableciendo el reino de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente no le fue fácil al apóstol Pablo establecer allí iglesia por cuanto a la persecución. Nosotros no podemos pensar como que tú vas a presentar el evangelio y establecer una iglesia y que todo te va a salir bien. Por ejemplo, hoy en día es un poco más fácil en ciertos lugares, pero para ese tiempo tú llegabas y establecer iglesia, prácticamente los judíos eran los primeros que se levantaban, porque el Señor llama a los judíos sinagoga de Satanás. En la iglesia de Esmirna nosotros lo vemos cuando el Señor empieza a corregir a la iglesia de Esmirna con respecto a sus creencias, ¿no? Bendecimos el nombre del Señor. Entonces nosotros estamos viendo aquí que el Señor le estaba dando un encomio a los efesios. Le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. No era una iglesia vaga, era una iglesia que estaba trabajando, era una iglesia que estaba ahí, haciendo la labor del Señor, pero inclusive dice que aborrecían ellos las cosas que el mismo Dios aborrecía. Pero imagínense, usted se envuelve tanto en los caminos del Señor y hace tanto trabajo para Dios que se olvida de buscar el rostro de Dios y la presencia de Dios. Hay muchas personas, por ejemplo, en ciertas iglesias que toman varios ministerios. Y está bueno trabajar para Dios y
tomar posiciones dentro de la iglesia, pero tú no puedes tomar tantos ministerios donde tú no vas a tener tiempo para buscar el rostro de Dios. Porque ¿de qué vale que tú hagas X ministerio, 50,000 ministerios y la parte más importante, que es la búsqueda del Señor, nosotros no la hagamos? Y en el proceso esta iglesia había perdido su primer amor, o sea, se había olvidado del Dios que merece la gloria y la honra. ¿Ok? Entonces el Señor le dice, mira, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiera arrepentido. Y el candelero es símbolo de la iglesia, símbolo de la presencia del Señor. Entonces es una iglesia que trabaja arduamente. Nosotros vemos hoy en día que hay muchas iglesias o muchos ministerios que tienen muchas labores, que hacen muchas obras de caridad y hacen tantas cosas, ¿no? Pero, ¿y la presencia de Dios? ¿Dónde se encuentra? O sea, es importante que dentro de todas las cosas que nosotros hagamos haya la presencia del Señor. Amén. Entonces, no podemos olvidar nosotros el primer amor. ¿Se acuerdan cuando nosotros recién nos convertimos, como nosotros estábamos siempre con esa hambre y esa sed de Dios? Debemos tener esa hambre y esa sed. Ahora, miren esto. Hubieron muchos de estos emperadores que fueron perseguidores de los cristianos, como lo fue Nerón y lo fue un tal Domiciano. El Domiciano fue uno de los peores, porque Domiciano empezó a exigir que se le adorase a él como Dios. Fíjate, estaba edificado el hombre. Casi todos los emperadores. Casi la mayoría, pero este hombre dice que tú entrabas a la ciudad de Éfeso y lo primero que tú veías era la estatua una estatua levantada como aproximadamente 50 pies. Tú te das cuenta de que tenías que honrar al emperador César, de lo contrario tú la ibas a pasar mal. Entonces nosotros estamos viendo que cuando el Señor le escribe estas cartas a estas iglesias de ese tiempo, estas cartas no solamente eran para ellos, para ese tiempo, sino que eran cartas que revelan como lo que ha pasado a través de la historia con la misma iglesia. Entonces nosotros vemos que nosotros como creyentes nos podemos identificar con muchas de estas cosas, de estos mensajes que Dios le da a las iglesias, porque obviamente fueron a la iglesia de ese tiempo, pero cuando usted la lee, usted empieza a chequearse dentro de la palabra y dice, oye, me ha alejado yo un poco de mi primer amor con el Señor, como uno tenía ese fuego antes, o uno tenía como esa hambre y esa sed de Dios. Dice la palabra del Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y uno se da cuenta de esto, en las mismas iglesias uno se da cuenta que la gente no tiene ese mismo fervor que tenían antes. Decimos el nombre del Señor. Y todo esto es debido a lo que estamos nosotros enfrentando en estos últimos tiempos con la apostasía que se ha tomado fuerza en estos últimos tiempos. Bendecimos el nombre del Señor. Dice en Éfeso la actividad, en Éfeso, la actividad demoníaca estaba arraizada en los oráculos satánicos que hacían sus conjuros, sus adoraciones y maldiciones a través de los poderes satánicos. Por eso es que el apóstol Pablo dice que esta persona estaba mucho en su búsqueda de las entidades espirituales de maldad. Y ahí es por eso que el apóstol Pablo le escribe a los efesios que se pongan toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, que tomen la espada del Espíritu, que es la palabra, que cojan el escudo de la fe, para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Entonces él está escribiendo a una iglesia que está establecida en un lugar que es totalmente pagano, un ambiente pagano. Un ambiente en donde Artemisa es la gran reina. Entonces, si nosotros leemos el libro de los Hechos en el capítulo 16, capítulo 17, donde el apóstol Pablo empieza a establecer esta iglesia en Éfeso, y la gran lucha que ellos tuvieron con un tal Demetrio que se había levantado porque había dicho que los discípulos le estaban tumbando a ellos el negocio, porque obviamente ellos estaban declarando que Jesucristo es el único Dios verdadero, y ellos vendían y obtenían sus ganancias vendiendo templecillos a la diosa Diana. Y vemos esta gran lucha, inclusive de una joven que tenía el espíritu de adivinación, que estos son los hombres que predican el evangelio del Dios de salvación, y ella estaba diciendo la verdad.
Pero la fuente no era verídica, era una fuente satánica, y al partir ello, ella iba a quedar con una fuente verídica de información. Obviamente molestó eso al apóstol Pablo, lo que ella hacía constantemente interrumpiéndolo, y él reprendió el espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, que tuvo discernimiento para tomar esta acción de parte del Señor y reprender el espíritu. Y nosotros estamos viendo que en estas cartas, a los Efesios, si nosotros vemos ese ambiente en el cual ellos estaban establecidos, no era un lugar tan fácil, porque nosotros podemos juzgar, por ejemplo, a las iglesias, pero si nosotros no estamos en ese ambiente, no podemos nosotros tomar una posición y creer como que nosotros lo haríamos diferente. Nosotros, gracias le damos al Señor que tenemos esta palabra escrita y tenemos la información que el Señor le está dando, y le está dando a ellos una encomia, lo está dando una alabanza, lo está exaltando a ellos por sus labores, porque no se han avergonzado de su nombre, que han sufrido, han tenido paciencia, han trabajado arduamente por su nombre. Dice el Señor que no habían desmayado, pero dice él: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, que el Señor espera que uno se arrepiente de sus pecados, porque el Señor puede quitar la presencia de un lugar o de una iglesia. Que Dios nos libre, ¿no?, de que el Señor quite su candelero de este lugar o de cualquier lugar en donde nosotros escojamos para buscar su rostro o su presencia. Dice: pero tiene que aborrecer las obras de los nicolaitas. Yo les había hablado anteriormente sobre estas obras de los nicolaitas, ¿ok? Dice: las cuales yo también aborrezco. Entonces, en otras palabras, que estas personas también tenían cierta clase de moralidad, porque yo aborrecía las obras de los nicolaitas. Y los nicolaitas, de acuerdo a una información que yo tengo aquí, dice que el objeto de estos nicolaitas era establecer un orden santo de hombre y ponerlo sobre los laicos, llamándose el clero, obispos, que más tarde se desarrolló en arzobispos, cardenales y papas, en lugar de ser simplemente los pastores del rebaño. Entonces, que se querían como enseñorearse y ponerse por encima de los laicos. Y también hay una información que también que posiblemente la iglesia también estaba aceptando cierta clase de la inmoralidad sexual. Estaban ellos aceptando cierta costumbre o cierto pensamiento helenista de los griegos, donde ellos decían que prácticamente que el problema no era tan problemático, porque tenemos el espíritu, pero el cuerpo en realidad podía participar de todas estas cosas. Y nosotros sabemos que no, porque el templo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que en esta iglesia se estaban estableciendo cierta clase de enseñanzas, las cuales el Señor no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Y también habla también de estos apóstoles, de los hombres que se dicen que son apóstoles y no lo son. ¿Ok? Pero yo creo que vamos a seguir leyendo en el versículo 7 del capítulo 2, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto lo escuchamos nosotros en cada uno de estos mensajes que le da a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, todos tenemos oído. El Señor no está diciendo que nosotros no tenemos oído, pero podemos tener nosotros oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, llegan a la iglesia, están escuchando la palabra de Dios, pero ¿cuántos de los que están sentados escuchan verdaderamente el mensaje? Otros interrumpen el mensaje. Porque el enemigo busca muchas veces entorpecer la prédica o tratar de que el mensaje no le llegue a ellos. Pero por eso aquí dice: el que tiene oído, oiga. Exactamente. Si tiene oído, hay que prestar lo que se está Correcto, diciendo. correcto. Entonces, el que tiene oído, oiga, tenemos oído, pero estamos escuchando, estamos entendiendo lo que Dios está diciendo, porque no es tener los oídos, el Señor sabe que tenemos oídos, pero Él está hablando del oído espiritual. Entonces, que tú seas sensitivo a lo que Dios te está diciendo y te está dictando. Porque hay muchas personas que usted le puede leer esta palabra y a ellos como que se le entra por un oído y se le da por el otro. Pero hay otros que la van a escuchar y van a meditar: oye, pero posiblemente yo no estoy tan bien como yo pensaba que yo estaba. Estoy perdiendo el primer amor, en donde yo tengo que arrepentirme, en donde estoy ofendiendo a Dios. Porque no es fácil. Nosotros sabemos que servirle a Dios no es fácil. No es fácil. Pero con Cristo se puede. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo de Dios nos va a dar la fortaleza. El Espíritu Santo de Dios nos va a redarguir
de pecado, el Espíritu Santo de Dios nos va a inquietar a hacer las cosas de Dios. Cuando una persona se convierte a Cristo, el próximo paso es que la persona tiene que tener hambre. Hambre por la presencia de Dios y hambre por la palabra. Un cristiano que no tenga hambre por la palabra de Dios y hambre por su presencia, entonces usted le podría poner un cuestionamiento. Yo no soy quien para juzgar quién es cristiano y quién no es cristiano, porque Dios conoce el corazón de la persona. Pero si una persona acepta a Cristo en su corazón, entonces el próximo paso es que tiene que haber hambre. Hambre por la palabra, porque tú recibiste una nueva naturaleza. O sea, que tenemos que apartarnos ahora del mundo. Ciertas cosas que nosotros hacíamos antes, no las vamos a poder hacer ahora, porque el Espíritu te va a estar constantemente redarguyendo. Inclusive que van a haber amistades que Dios mismo te va a decir, no lo llames, no te vayas para allá. El Espíritu Santo de Dios te va, como no solo impidió el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo estaba predicando, creo que él iba para Asia Menor, para Asia, mas sin embargo, Dios le dijo a él que no fuera para allá. El Espíritu Santo se lo impidió como 3 veces, le dijo, no vaya hacia Asia. Entonces luego él tiene un sueño, una visión donde él ve el Cristo de Macedonia y dice, pase y ayúdanos. Y ahí es donde él llega y se encuentra con esta joven y la muchacha esta, ¿cómo se llama? Que vendía púrpura. Y se encuentra con esta joven, luego se encuentra con la joven que le reprendió el espíritu. Y ahí él empieza a predicar la palabra. Pero ya luego nosotros lo vemos a él, que él entra en Éfeso y empieza a predicar la palabra del Señor. O sea, es que nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios habla. El Espíritu de Dios habla. Por eso es que el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, eso no fue solamente para las iglesias de aquel entonces. Esta palabra nos está hablando a nosotros, a la iglesia de hoy en día. A la iglesia. Y a través de la historia nosotros vamos a ver que hubieron tiempos en donde la iglesia verdaderamente se había enfriado totalmente y se había alejado de la presencia del Señor. Bendecimos el nombre del Señor, y había perdido su primer amor. Entonces el Señor le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré el árbol a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Se acuerdan el árbol de la vida? Que no se vuelve a mencionar hasta aquí, hasta el Apocalipsis. Porque Dios puso una espada ahí revolviente, un ángel, para que cuando Adán y Eva pecan, entonces Dios pone un par a esa situación, porque obviamente en la situación en la cual ellos estaban, ellos no podían tampoco probar la hora del árbol de la vida con el pecado que ellos habían cometido. Entonces Dios guarda el árbol. Pero ahora nuevamente Dios abre la bendición de poderle dar. Y mira quién, a la iglesia, está la promesa que Dios le hace a la iglesia de Éfeso. Le dice, al que venciere le daré del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y cada una de estas iglesias tiene una bendición de parte de Dios. Excepto dos de ellas que están en una situación media rara con Dios, que es la iglesia de Sardis y la Odisea. Vamos a ver entonces nosotros la iglesia de Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos. Esta iglesia de Esmirna significa mirra, y este era el producto que ellos importaban y exportaban del área de Esmirna. La mirra, ¿ustedes se acuerdan cuando los reyes o los hombres sabios le llevaron incienso, mirra? ¿Qué más le llevaron? Incienso, mirra y oro. Le llevaron esos tres, ahí estaba la mirra. Y nosotros vemos que la mirra era producida en esta parte de Esmirna. Se podría pensar que este producto ellos lo habían obtenido posiblemente de esta área, porque Esmirna producía esto. Y Esmirna significa mirra, un ungüento que usaban para embalsamar los cuerpos muertos. ¿Okay? Fue el periodo de la gran persecución, escuchen esto, bajo 10 emperadores romanos, siendo Nerón el primero y el último y más cruel, Diocleciano. Desde la muerte del último de los 12 apóstoles hasta el rey Constantino en 312 después de Cristo. Se hace que se levantaron 10 emperadores, estos emperadores romanos tenían una persecución tremenda en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
tenemos aquí una profecía de persecución y muerte que tenía que suceder durante este periodo de la iglesia de Esmirna. El Señor ahora dice aquí, Él se presenta como el que estuvo muerto y vivo. Ahora Esmirna, 600 años atrás, antes de Cristo, había sido destruida. Si se acuerdan cuando nosotros hablamos de Alejandro Magno vuelve nuevamente a levantar la ciudad de Esmirna. Esmirna prácticamente estaba muerta y vuelve a revivir, podríamos decirlo, porque fue destruida y luego se levanta nuevamente a través de Alejandro Magno, quien puso interés en esta ciudad. Ahora, el Señor se le presenta a ellos como: yo soy el que estuvo muerto y vivo. Le dice: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Saben que cuando ellos aceptaban a Cristo en su corazón, el comercio a ellos no le iba muy bien. Muchos de ellos lo botaban de sus trabajos. Entonces no tenían el mismo estatus social, perdían su estatus social, y ellos por amor al Señor eran empobrecidos. Que es totalmente a lo contrario que nosotros vemos hoy en día, donde se pone tanto énfasis el que el Señor te va a prosperar, que el Señor te... Y todo el mundo quiere ser prosperado. Yo quiero ser prosperado, yo quiero que el Señor me bendiga, yo quiero todas esas cosas. Pero el énfasis no está en esto. Nosotros le dice a ellos: mira, yo sé que tú eres pobre, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque eran ricos en la presencia del Señor. Y aparte de toda la persecución que recibió Esmirna, el Señor lo considera a ellos como que son ricos. Y fíjense que a Esmirna el Señor no le da ninguna clase de reprensión, porque ya de por sí solo la tribulación que ellos estaban pasando era suficiente. Entonces, usted está dentro de una iglesia y tantos problemas que están pasando a las personas hoy en día, no es para tú caerle con un mensaje a darle palo. La gente necesita que su espíritu sea nuevamente reavivido, que se les levante el espíritu, para que ellos puedan establecer su relación para con Dios. Y Dios empieza a amonestar y a bregar, porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios sabe amonestar a la persona, sabe redarguir del pecado. ¿Cómo el Espíritu Santo de Dios nos trajo a nosotros a los caminos de Él? Nos trajo a través del amor y a través de la reprensión también, obviamente. Pero con tantos problemas que están pasando a la persona, especialmente hay muchos cristianos que no la están pasando bien, la están pasando mal. Y parte del problema por la cual la están pasando mal es porque han aceptado a Cristo en su corazón y los familiares le han dado la espalda. Los hijos le han dado la espalda, no son iguales con los padres, porque ven en el padre como algo, ven la moralidad, ven que uno lo puede reprender y decir: eso está bien, eso no está bien lo que tú estás haciendo. Debe hacer las cosas correctas. Entonces cuando tú corriges, ellos no quieren que uno lo corrija. Bendecimos, Dios le bendiga, Señor. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo en esta iglesia de Esmirna. Estamos leyendo el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 9, 2:9, dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En esta información que yo recibí de este señor, él dice que la palabra tribulación, en estos tiempos, los romanos, como que ellos cuando iban a torturar a alguien, le montaban sobre el pecho a una persona que la iban a torturar, también le montaban como una pesa de hierro en el pecho. Entonces, dice él que en esta palabra tribulación, trae esta connotación de ese peso. Entonces, esta iglesia de Esmirna, que estaba establecida en un lugar donde prácticamente el evangelio no era aceptado, no era aceptado. Pero dice el Señor le dice: tú eres pobre, pero eres rica, no, o eres rico. Conozco las obras de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Qué le hacían los judíos a los cristianos? Los sacaban de la sinagoga. Muchos de estos judíos para este tiempo, ellos estaban bien establecidos económicamente, pero ellos le cerraban la puerta a los cristianos. Y porque el cristiano siempre hablaba de que Dios es el rey. Y se acuerdan cuando Jesucristo dijo: si no coméis mi cuerpo y no bebéis mi sangre, no podéis ser partícipes del reino de los cielos. Los judíos inventaron esta gran mentira, que los cristianos eran como unos caníbales, que ellos comían. Dice que en sus ritos o en sus templos
Ellos decían que se van a comer el cuerpo de Cristo y se iban a beber su sangre, que son unos caníbales. Y empezaron a crear como una clase de información distorsionada, donde el cristiano no era visto de una forma apreciada por la comunidad. Esta iglesia de Esmirna, de estas 7 iglesias, esta iglesia es una iglesia sufrida, como muchos de nosotros. Muchos de nosotros que hemos estado al Señor en nuestro corazón y le hemos tratado de servir como nosotros hemos podido. ¿Tú me comprendes? Pero muchos de nosotros hemos enfrentado acusaciones, hemos enfrentado menosprecio de la familia. A mí hubo una persona que me dijo, mira, escoge entre yo la iglesia. Oye, yo estaba en ese primer amor del Señor. Me la puso de ahí y me dijo, mira, tú tienes que escoger entre yo y la iglesia. Yo estaba estudiando en el seminario, estaba metido con Dios, y posiblemente podría decir, compartiendo esto con ustedes, que posiblemente uno se descuida porque uno se va como a lleno a esta situación y uno descuida ciertas cosas, que tenemos que tener un balance, tenemos que saber cómo dirigir los hogares y cierta situación, pero cuando me la puso de ahí me dice, mira, yo la iglesia, digo yo, bueno, ahí está la puerta, úsala. Yo no voy a dejar la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, que la gente venga a uno, pero tú no sabes bajo qué circunstancias nosotros le estamos sirviendo a Dios. Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos prueba para ver hasta dónde tú estás dispuesto a dar ese paso de tú amarme a mí. Porque servirle a Dios cuando las cosas están bien y tú estás bien próspero, todas las cosas van bien en el trabajo, todo está bien con tu familia, y alabar a Dios bajo esos medios es fácil, pero alabar a Dios cuando las cosas no están bien, cuando está la persecución, cuando están los problemas económicos, cuando están los problemas de salud. Miren, al apóstol Pablo y a Sila no lo metieron en un calabozo por ellos predicar a Jesucristo, y metido con el yugo que le ponían a ellos en el cuello, en la cárcel de al fondo, en el final de la cárcel, lo metieron a ellos. Y esta persona en plena oscuridad, ellos estaban alabando a Dios, encarcelados, encadenados, asegurándose de que ellos no pudiesen escaparse. ¿Y qué sucedió? Y vino de repente un terremoto y el Señor le quitó las cadenas y lo liberó. Se quedaron ahí, hicieron las cosas debidamente, pero eso no quiere decir que ellos no pasaron por el problema. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, confiad en mí que yo he vencido al mundo. Esa es la parte que nosotros no queremos estar del Evangelio, pero cuando tú mires el Evangelio y tú lees la Biblia, nosotros no podemos decir que el Señor me engañó a mí. Porque el Señor nunca te dijo a ti, mira, todo va a ser un jardín de rosas. Tú me aceptas a mí y todo te va a ir bien. El Señor nunca dijo eso. Él dijo, va a tener problemas, va a haber aflicción, pero confía en mí que yo te voy a dar la victoria, te voy a dar la corona de la vida. Ya el Señor no está hablando de lo que tú vas a recibir en esta tierra. Él está refiriéndose a la vida eterna, cosas que son más valiosas que lo que está aquí. Hay personas que le ponen mucho énfasis, que si tú quieres ser bendecido de parte de Dios, tú tienes que hacer esto y te dan 7 pasos para la unción, 7 pasos para esto. ¿Qué es eso? Mira, Dios tiene control de todo, Dios es soberano. Y Dios quiere que todos nosotros le sirvamos a Él y le amemos a Él en espíritu y en verdad. Bendecimos el nombre del Señor. Pero esta iglesia de Esmirna, nosotros la observamos. Y cuando usted la lee, esta es una iglesia que ha sido sufrida y perseguida. No estamos hablando de una persecución que mi familia me menospreció porque yo acepté a Cristo. Estamos hablando de una persecución a muerte. Estos emperadores que mataban, que en este lugar de Esmirna mataron ellos como 2,000 personas, luego mataron 800 personas más. Y en esta iglesia de Esmirna es donde surge este gran mártir llamado Policarpo. Que a él le dijeron, mira, que tú tienes que rechazar a Jesús, prácticamente voy a parafrasear. Tienes que rechazar a Cristo y te vamos a librar de la muerte. Y él dijo, pero yo le he servido al Señor por 84 años, ¿cómo yo ahora lo voy a menospreciar y a negarle? Y prefirió ser quemado en una hoguera. Dice que lo amarraron a él. Y dicen que los mismos judíos fueron los que ayudaron a preparar la hoguera a él. Porque estos judíos que tenían buenos medios, se aseguraban como que los cristianos no pudieran echar hacia ningún lado, ni pudieran prosperar. Sino porque el judío tenía como cierta clase tenían cierta clase de representación con los gobiernos romanos. No lo vemos nosotros cuando a Jesucristo, como ellos le entregaron y se lo llevaron a Poncio Pilato. Es lo mismo. ¿A quién entregan ellos? ¿A quién? A Policarpo. Entonces lo amarran en una hoguera. Dicen que vino un viento
Sopló el viento y ellos no lo pudieron quemar. Ahí el hombre estaba ahí dispuesto a morir ser quemado. Pero Dios le salvó la vida de ser quemado, pero el verdugo le clavó un hacha y lo mató. Entonces que Dios Mira, los propósitos de Dios son más allá de esta tierra. Nosotros no escuchamos muchos mensajes. Yo veo muchos mensajes, escucho muchos mensajes, pero tú pocos mensajes escuchas acerca de la vida eterna. De cuando el Señor venga, cómo nosotros vamos a estar con Él cuando Él venga. Y Él dijo en el libro de Juan capítulo 14, no se turbe tu corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay, si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y le dijo, sabéis el camino y sabéis el lugar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él presentó esto. Pero no escuchamos mensajes sobre la vida eterna, porque ese es el propósito nuestro. ¿De qué vale que yo gane el mundo y se pierda mi alma en el infierno, en el Seol, por yo estar siguiendo solamente las cosas materiales? Porque nosotros podemos desenfrenadamente seguir tras los bienes materiales totalmente. Yo no estoy en contra de la prosperidad, que todo el mundo prospere. A mí cuando me dicen, mira que fulanita se compró esto, que mira que tiene esto y tiene lo otro, amén, que Dios lo bendiga, que siga teniendo más, que Dios lo bendiga, porque nosotros no podemos llenarnos de celo ni de envidia. Porque cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra. El propósito que tiene usted, el propósito que tengo yo, no es el mismo que posiblemente tiene otra persona. Muchas de estas personas que no le sirven a Dios son bendecidas. Ellos no le están, por así decirlo, muchos no le están sirviendo a Dios, no están dedicando tiempo del que nosotros dedicamos a Dios. Y no estoy diciendo que Dios tiene que pagarnos a nosotros por lo que nosotros hacemos, pero tiempo que nosotros podíamos dedicar posiblemente a estar en el trabajo, hemos decidido que no, en vez de yo trabajar, me voy a congregar. Y ya entre semanas yo me la busco por ahí, como me la he de buscar por ahí para subsistir. Y Dios te abre la puerta y te provee los medios. A mí me estaban prohibiendo, cuando yo trabajaba para el gobierno, para el housing, no querían que yo me congregara los domingos. Y los judíos tienen sesiones religiosas los viernes. Y ellos pueden irse temprano y no hay problema con ellos. Entonces, ¿por qué al cristiano le dan tanto a lucha cuando dice que tiene que ir, que tengo que ir a la iglesia, tengo que congregarme? Se me estaban riendo en la cara. La manager y el superintendente, que eran los que estaban más encima de mí. Riéndoseme, digo yo, es así. Yo tengo una Biblia chiquitica así. Yo le dije, ¿sabes una cosa? Le dije al super, yo solamente tengo este librito negro. Voy a orar para que Dios me dé otro super y una manager que no me ponga un obstáculo para yo ir a la iglesia. Ah, no, que tú lo estás cogiendo personal. Y digo, yo no estoy cogiendo personal. Tú no quieres que yo me congregue, pero yo sí tengo esta Biblia. Yo voy a orar. Y empecé a orar y en un mes los dos salieron. Y el Señor me mandó una persona que me permitía que yo me congregase. Ya los domingos tenía que buscar una persona que me cubriese porque yo quería venir a la iglesia. Entonces, que usted deja de ganarse un par de pesos, pero no importa. Porque congregarse es importante y estar ocupado en las cosas de Dios. Dios lo bendice a uno. Amén. Esta iglesia de Esmirna, ellos perdieron mucho. Por así decirlo, perdieron. Porque en los comercios no le iba muy bien a ellos. Si tú eras cristiano y tenía una tienda y tú no adorabas al César como tú tenías que adorarlo, muchos posiblemente de estas personas le cerraban la puerta. Mira, no compres esa clase de mercancía porque la persona es cristiana. Y ellos estaban siendo empobrecidos porque le estaban sirviendo al Señor. Y encima de estar empobrecidos, pero el Señor dijo, tú eres pobre, pero tú eres rica, le dijo a la iglesia. Nosotros aparentemente nos vemos como que somos pobres, pero nosotros somos ricos en el Señor. Nosotros no podemos menospreciar su presencia porque su presencia tiene un valor más allá de lo que nosotros podemos ponerle. Pero el Señor le dijo a ellos, van a tener tribulación. Vamos a leerlo. Vamos a leer en el versículo 10. No temas de nada a lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. ¿Ok? Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte.
el Señor no les está diciendo a ellos que ellos no iban a morir. Iban a ser echados presos en la cárcel, iban a padecer tribulación, iban a morir, pero no iban a sufrir daño de la segunda muerte. O sea, que en la resurrección ellos iban a resucitar en la primera resurrección. Estamos viendo nosotros, bendecimos el nombre del Señor. Miren. Ok, la iglesia de Esmirna dice, tenemos una profecía de persecución y muerte que tenía que suceder durante este periodo de la iglesia de Esmirna. El Señor iba a permitir que ellos pasasen por esa tribulación. Ahora, dice, cuando habla de las sinagogas de Satanás, representa una cristiandad judaizante con un evangelio oscurecido y pervertido. Aquel mal existía en la era apostólica y se manifiesta plenamente en el tiempo actual. Niega el evangelio de la gracia, ponen en su lugar el evangelio de obras, hechos, la salvación por el carácter, negando la sangre y oscureciendo la cruz del Calvario. ¿Cuánto evangelio hoy en día no escuchamos nosotros? Que niegan la sangre de Cristo. Es el evangelio por las obras. Tú tienes que trabajar para tu salvación. Muchachos, si nosotros tenemos que trabajar para la salvación, vamos a tener que trabajar mucho. Tú sabes la revista que yo tengo que entregar y usted tenemos que entregar para ser salvos. Porque qué valor nosotros podríamos pagar por nuestra salvación. Y estamos hablando de una salvación eterna. No estamos hablando, porque el Señor cuando te salva, te da una salvación completa. En otras palabras, te salva de la tribulación y te salva de la muerte. En esta tierra te puede salvar de la muerte y salvarte de la muerte, obviamente, y de ser echado en el infierno. Yo a veces he visto unos programas de agrupaciones y de merengue y vi un gran número de merengueros que murieron de la época cuando yo tocaba. Del 80 hasta el día de hoy, una cantidad, un sinnúmero que ya están muertos. Muchos que quedaron bajo el vicio, no todos, pero hubieron muchos que lamentablemente cayeron en el vicio, cayeron en las drogas, no les fue muy bien y perecieron y murieron. Y yo cuando lo veo digo yo, mira, a lo mejor yo hubiese sido uno de esos que tuviese muerto y bajo tierra, si yo no hubiese escuchado la voz del Señor. Porque el Señor cuando te salva, te salva. No es una salvación, es una salvación verídica. Él te salva de problemas que te van a pasar, porque Él conoce el presente, el pasado, el presente y el futuro. Él vive en un eterno presente. Nosotros vivimos en el presente, el mañana no sabemos lo que va a pasar. Ya pasamos por el pasado, pero el Señor conoce nuestro futuro. Y si Dios te está llamando y te dice, mira, a esto, arrepiéntete, enderezate, escucha la voz. Y si las personas insisten en hacer lo que tienen que hacer de ellos, entonces se están corriendo el chance de que le puede llegar la consecuencia de parte del Señor. Y muchos murieron. Yo por la gracia del Señor estoy vivo todavía. Pero digo yo, si yo no hubiese escuchado la voz de Dios, si yo estuviese todavía haciendo esas clases, todavía tocando, aparentemente buscando de que la fama y el dinero y que la actividad esta, de que las mujeres y todas estas cosas que la gente llama como que están en la gloria. Eso no es ninguna gloria. Eso es un engaño del mismo diablo. Uno piensa que uno está acabando con el mundo y uno está acabando con su vida. Pero mire, el evangelio que está aquí siendo predicado, estas personas estaban pasándola mal. Cuando usted lee, cuando yo leo la iglesia, de todas estas iglesias a la cual el Señor le escribe el mensaje, la iglesia de Esmirna es la iglesia que más ha sufrido, podríamos decirlo. Bendecimos el nombre del Señor. Y esta es Esmirna, voy a hablar un poquitico de información también. ¿Ok? Como dije anteriormente, Esmirna significa mirra, exportaban la mirra, tenían los derechos exclusivos del producto, la mirra que los hombres sabios trajeron del oriente, la mirra en la cual el cuerpo del Señor fue perfumado, posiblemente vino de Esmirna. ¿Ok? Cuando aquí habla de las blasfemias de lo que se dicen ser judíos y no lo son, hablé anteriormente que estos judíos tenían como cierta clase como de preferencia con el gobierno romano, y obviamente cuando el cristiano se convertía, ellos por congraciarse con los romanos, obviamente le daban la espalda a los cristianos no la estaban pasando bien con los romanos, con los judíos. Los judíos, muchos de ellos desataban ellos mismos la persecución del mismo gobierno en contra de los cristianos.
Por eso es que el Señor los llama a ellos, que ellos son sinagoga de Satanás. Los que se dicen ser judíos, pero que son sinagoga de Satanás. ¿Se acuerdan? Que ellos pensaban que porque ellos son de la simiente de Abraham, nosotros somos los verdaderos. Y el Señor les dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham. Porque ustedes son los hijos del diablo, dice, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Porque Abraham anhelaba ver lo que ustedes están viendo hoy en día, y ustedes me están menospreciando a mí, que yo soy el gran yo soy. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a ellos. Ahora, esta persona, estos judíos eran tremendos, porque lo mismo que le hicieron al Señor, ¿se acuerdan? Le levantaron falso testimonio, le hicieron un juicio a escondida. El Señor se le presenta a Esmirna y le dice, yo soy el que estuvo muerto y ahora vivo. En otras palabras, le está dejando saber, mira, que aunque ustedes mueran, ustedes van a resucitar y van a vivir también así como vivo yo. Entonces, que le está dando la palabra de aliento, dejándole saber a ellos, aunque venga la prueba, aunque venga la tribulación, ustedes van a ser más que vencedores. ¿Cómo somos nosotros más que vencedores? Somos más que vencedores, no porque no vamos a padecer cosas en esta tierra, sino porque todavía vamos a seguir persistiendo, buscando su rostro y su presencia. Nosotros tenemos que aprender a apreciar. No estoy diciendo que nosotros seamos masoquistas, que nos guste el sufrir, pero ¿dónde está la iglesia de pare de sufrir? Porque ellos no leen esta parte de la iglesia de Esmirna. Esta iglesia es tremendo. Cuando yo la leo, a mí se me quieren salir las lágrimas, porque es una iglesia que está pasando bajo prueba y el Señor le dice, mira, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso es lo que el Señor está llamando a los judíos. Muchos de nosotros decían, bueno, los judíos son hijos de Dios. Amén, es el pueblo escogido de Dios. Pero hoy en día, el pueblo de Dios son aquellos que aceptan a Cristo en su corazón. Dios tiene promesas con el pueblo judío y no podemos quitar eso. Pero ellos van a tener que pasar por el mismo trapiche que pasamos nosotros. Van a tener que pasar por la cruz del Calvario. Van a mirar al que traspasaron y van a tener que aceptarlo en su corazón para ellos ser herederos del reino. Porque Dios no va a permitir que el judío entre al reino de los cielos sin tener que pasar por la cruz. Esto es personal. La salvación ahora es personal. Obviamente ellos menospreciaron el Mesías, pero el Mesías todavía sigue vivo. Mira, aquí él está resucitado. Y se le aparece a Juan en la isla de Patmos. Juan no está en un lugar, en un escritorio, escribiendo un mensaje de predicación como muchos de nosotros, pues estamos invitados a escribir o enseñar. No, él está en una cárcel, está encarcelado, posiblemente está... ¿Qué están haciendo? En unas minas y qué sé yo lo que están haciendo ellos. Pero en esa isla está desterrado por causa de la palabra del Señor. Y recibió la revelación más grande que hay en la Biblia, podríamos decirlo. El libro de Apocalipsis en su totalidad. Mira Daniel. ¿Dónde estaba Daniel? En un lugar totalmente de gente pagana que adoraban al diablo, hechiceros, brujos, encantadores, todos ellos. Y Daniel, que es el hombre de Dios, Daniel le salva la vida a todos ellos. Cuando él da interpretación, no los maten, yo voy a orar a Dios, Dios le va a dar la interpretación al rey Nabucodonosor, perdónale la vida, prácticamente a ellos. Entonces nosotros estamos viendo que la revelación llega de parte de Dios y muchas de las revelaciones que vamos a recibir, no las vamos a recibir cuando nosotros estamos como en esa gloria que todos queremos estar, que todas las cosas están bien, la economía está bien, los hijos están bien, la salud está bien, mi matrimonio está bien, todo está bien. Pero muchas revelaciones van a venir en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Pero si nosotros queremos unción, miren, nosotros a veces oramos y no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque si tú dices, Señor, yo quiero poder, quiero unción, entonces prepárate. Porque va a venir la prueba, va a venir la tribulación, va a venir la enfermedad, va a venir cosas que te van a poner la prueba a ver si tu vasija aguanta la presión que demanda el ministerio. Eso no es fácil. Entonces, que Dios a veces le da a uno los ministerios, pero juntamente con el ministerio viene la responsabilidad y viene la carga, viene el peso. Esta iglesia, mira, el Señor le dice a ella, a la iglesia, le dice, mira, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. La blasfemia de los que siguen ser judíos no lo son, sino sinagoga. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados,
tendréis tribulación por 10 días. O sea, que hubo una tribulación que la iglesia experimentó a través de estos emperadores, Nerón, Diocleciano, Domiciano, y un sinnúmero de ellos. Y los últimos 10 años de estos emperadores fue totalmente el peor de la iglesia. O sea, la persecución que la misma iglesia católica, la iglesia papal, que tuvo con los reformadores, ellos caerían en esta iglesia de Esmirna, en una etapa de esa iglesia. Nosotros vemos que cuando el Señor le está hablando a ellos, le dice, mira, yo soy el que estuvo muerto y ahora vivo. Entonces nosotros tenemos que enfocar nuestra mirada en el Señor. No podemos mirar a nadie más. No podemos mirar al hombre, porque hay muchos que se dicen, bueno, que nosotros somos dioses. Bueno, si tú eres Dios, entonces tú has muerto y tú has resucitado. Si tú dices que nosotros somos dioses, tú caminaste sobre el agua, tú levantaste a alguien de entre los muertos. Entonces nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero nosotros tenemos un límite. Mira, nosotros no somos Dios en este sentido. Dios, el unigénito de Dios es Jesucristo, el único. Él es el Cordero, Él es el león de la tribu de Judá. Le decimos el nombre del Señor. Sé fiel. Entonces el Señor le dice a ellos, mira, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. O sea, que no podemos ser fiel solamente una temporada y luego descuidar nuestra vida espiritual y llegar a la muerte y no ser, por lo menos, no terminar la carrera. Yo quisiera por lo menos terminar en la carrera, no quisiera morir y no estar sirviendo a Dios. Me gustaría morir cuando estoy sirviéndole a Dios, sirviéndole al Señor. Amén, porque ese es el propósito de la vida cristiana, que nosotros no nos perdamos el reino y que recibamos la corona de la vida. ¿Para quiénes eran las coronas? Eran para los reyes y los emperadores, los que tenían corona. El cristiano, la cristiandad de Esmirna, ¿tenía alguna corona? No tenían ninguna clase de corona, excepto las coronas de ellos era la persecución y la tribulación. Muchos de nosotros, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Muchos de nosotros le servimos a Dios y gloria a Dios, porque no todo es negativo. Claro que tenemos persecución, pero gloria a Dios por eso. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y no podemos nosotros dar el brazo a torcer en ese sentido. Porque mira, el diablo va a querer que nosotros neguemos a Jesucristo en cierta forma. O que comprometamos nuestra fe. En estos últimos tiempos, posiblemente en este país, nosotros no estamos viendo la persecución como a nivel de Mirra, de Esmirna. Pero estamos viendo una comunidad y estamos viendo un evangelio que está totalmente diluido. Y estamos viendo prácticamente que el hablar de Cristo y de la doctrina sana de las Sagradas Escrituras es como tú hablar como que yo estoy hablando del evangelio tergiversado. No, el tergiversado lo tienes tú. Porque mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto. La gente no quiere escuchar que tú le dices, mira, pero mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto y esto y esto y esto. La gente no quiere escuchar eso. ¿Sí o no? Tienen ellos su propio evangelio. Y ahí el Señor luego, en la iglesia de Pérgamo, el Señor empieza a hablar también ahora de la iglesia. Ya la iglesia de Pérgamo la tratamos la semana que viene. Habla de la iglesia que prácticamente se ha casado con el mundo. Pérgamo significa casamiento. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que se ha casado con el mundo. La iglesia de Pérgamo es cuando ya Constantino llega y establece, junta el gobierno con la iglesia. Y entonces hay una situación en donde la iglesia ahora está comprometida con la política. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a comprometer nuestra fe solamente por el bien político? Entonces, bueno, nosotros queremos que gane el que menos daño va a hacer a la iglesia, ese que nosotros queremos que gane. Pero no vamos a aceptar uno que venga, obviamente, que ignore totalmente la palabra